Profesora, en esta oportunidad el grupo va a hablar acerca de las consecuencias de la corrupción en el Perú durante el gobierno de Alberto Fujimori Fujimori en el lapso de 1990 hasta el año 2000. Pero para poder hablar acerca de estas consecuencias o de estos acontecimientos, debemos antes ser conscientes de la coyuntura que atravesaba el país. Allá por 1980, en medio de unas nuevas elecciones, después de un largo periodo gobernado por militares, en el distrito de Chuschi ocurrió un episodio que se recuerda con mucha tristeza. Un grupo de 5 personas con pasamontañas ingresaron a las oficinas del Jurado Nacional y quemaron las urnas con las que se iban a llevar a cabo las nuevas elecciones. Este acto vandálico dio inicio al terrorismo, movimiento revolucionario que fue liderado en principio por Sendero Luminoso, el movimiento más grande que se conoció durante este periodo, que a su vez era comandado o era organizado por Abimael Guzmán. Adicional a esto y sumándole la crisis económica en el gobierno de Alan García, crisis que alcanzó un aproximado de 7.600%, y que aún con este porcentaje se iba incrementando semana tras semana en un 10% adicional, y debido al descontento popular masivo, a las colas que se formaban, como podemos ver en la diapositiva, para poder comprar alimento, es que en el conocido debate entre Alberto Fujimori y Mario Vargas Llosa, Fujimori, haciendo uso de un discurso populista, indicó que no habría shock económico durante su gobierno. Esto lo catapultó en las encuestas, haciéndolo presidente del Perú por primera vez en el año 1990. Ya siendo presidente, Fujimori realizó dentro de su gobierno la privatización de las empresas, eh, a las que se considera malbaratío, es decir, las liquidó muy debajo de su precio, sin dar ninguna explicación de ello. A su vez, dentro de su gobierno se manipularon medios masivos de comunicación como prensa, como televisión, se cerraron canales y se generaron muchos actos de violencia, no solamente de parte de Sendero Luminoso, sino también de parte del Estado, a los pobladores de sitios recónditos que no tuvieron más alternativa que salir de sus tierras, dejar sus actividades económicas y mudarse en una especie de refugio en las ciudades. Es en esta época que Alberto Fujimori llega a la presidencia del Perú, se hace con el poder, y mis compañeros van a pasar a detallar ya los argumentos de por qué nosotros consideramos que ha dejado consecuencias la corrupción de su gobierno. Como tercer argumento, vamos a presentar el autogolpe de Estado, que se dio el 5 de abril de 1992, en el que Fujimori buscó obtener el control total del país, manipulando de forma inconstitucional las bases legales de la nación. Dentro de este episodio podemos encontrar dos grandes fases. En primer lugar, se dio el flagelo a la democracia peruana. Esto porque quedó en evidencia que para dar este autogolpe de Estado, Alberto Fujimori tuvo apoyo de las Fuerzas Armadas, como también del SIN o el Servicio de Inteligencia Nacional. Se pudo apreciar en imágenes cómo se desplazaron las fuerzas interceptando a los ciudadanos, interceptando el Colegio Nacional de Abogados y también realizando el cierre de muchos canales. Esto, como no podía ser de otra forma, fue retribuido después, generándole una mayor participación y dándole un incremento de funciones a estos organismos nacionales frente a la lucha contra el terrorismo. A su vez, luego de cerrar el Congreso, Alberto Fujimori convocó a un nuevo Congreso, pero un Congreso que ya no era bicameral, ya no estaba con Senado y con diputados, sino un Congreso unicameral con menos congresistas que curiosamente tenía mayoría fujimorista.
Es de esta forma que se construye el nuevo gobierno de emergencia de reconstrucción, dándole así al Congreso una menor capacidad de análisis, y como había mayoría fujimorista, fue muy fácil que se aprobara una nueva constitución que trajo para la posteridad consecuencias económicas y consecuencias de seguridad interior. Este gobierno de Alberto Fujimori fue considerado para la posteridad como uno de los tres gobiernos más corruptos de la historia del Perú. Además de ello, se generó un declive constitucional con la nueva constitución política del año 1993, constitución que tenemos hasta la actualidad todavía gobernando el país. Esta constitución le permitía a Alberto Fujimori tener la posibilidad de reelección. Debido a esto, el Tribunal Constitucional se opuso en primera instancia a esta nueva normativa, y eso ocasionó que hubieran tres despidos fundamentales dentro del ente. Se despidió a Delia Reboredo, a Manuel Aguirre y a Guillermo Roca Rey. Esta práctica la volvimos a presenciar de parte del gobierno Fuerza Popular, y es algo que queremos mencionar para que entiendan más o menos el contexto de cuál era la situación que se vivía en ese entonces. Fuerza Popular se vio inmiscuido en el caso Odebrecht, en el que se demostró mediante audios y videos que tenían mucha afinidad con jueces y fiscales que fueron corrompidos, cómo se tenía demasiada amistad o demasiada confianza con la Corte Suprema y con el Ministerio Público, por lo que el partido Fuerza Popular, curiosamente liderado por la hija de Alberto Fujimori, Keiko Fujimori Iguchi, cometió obstrucción a la justicia. Es también con este cambio de la Constitución, y curiosamente después de que hablábamos de consecuencias, que se comenzó con la privatización escolar que hasta ese entonces era pública. Además de ello, se generó un endurecimiento de las penas de cualquier tipo de acto ligado al terrorismo, que le dio carta libre o puerta abierta al ejército para que pueda hacer y deshacer con cualquier sospechoso que ellos consideraran terrorista. Asimismo, se habilitó la revisión de las formas de escrutinio, lo que le permitió al Fujimorismo realizar el conteo de votos de las elecciones que supuestamente se llevaban a cabo. Gracias. Bueno, yo voy a hablar referente a las deudas exorbitantes que hubo en el gobierno de Alberto Fujimori. Para poder hablar sobre ello, pues tenemos que hablar del antecesor, el cual fue el gobierno el primer gobierno de Alan García. Y como se sabe, bueno, la población ya sabe, dejó una hiperinflación bastante grande en su gobierno, ya que dejó de pagar la deuda externa y estatizó lo que es la banca. Esta deuda trajo lo que es la fuerte hiperinflación que solamente ha sido comparada actualmente con el gobernante del país de Venezuela, que es Nicolás Maduro, referente a cómo tuvo el gobierno Alberto Fujimori a lo que fue la crisis económica, pues se sumó también la falta de ingresos de dólares, trayendo consigo la alza de tipo de cambio, en lo que normalmente el Banco Central, en este caso, no pudo controlar este acontecimiento. Ahora, si bien es cierto, hubo este inconveniente a inicios del gobierno de Alberto Fujimori, sí pudo haber un pequeño, pudo retraer esto, ya que hubo también lo que es la caída del tipo de cambio. Podemos también constatar que todo lo que influye en la economía norteamericana influye mucho con la economía latinoamericana, pero también tiene que ver con las políticas macroeconómicas. Cabe resaltar que no todas las políticas macroeconómicas que un gobernante puede implementar en su país pueda funcionar, ¿no? Puede ser la misma y de repente en un país sí funciona, pero en el otro país no. Y eso sucede porque cada país tiene una estructura económica distinta. Ahora, también podemos ver que hubo una caída de exportaciones. También viene con el gobierno de Alan García en lo que fue el paro en la industria minera.
en el gobierno de García principalmente hizo relucir lo que es la caída de exportaciones, perdón, impactando con casi cero reservas internacionales. Normalmente, pues la labor del Banco Central es usar las reservas internacionales como divisas para respaldar lo que son las importaciones y así evitar, pues, una crisis económica fuerte, ¿no? Lo que tuvo consecuencias de que Alberto Fujimori también presentara en su gobierno lo que son las caídas de las exportaciones y también importaciones. Es así como Alberto Fujimori, pues viendo todos estos problemas, pues tuvo que implementar lo que son las políticas macroeconómicas. Durante su gobierno, su ministro creó lo que fue la AFP, creó también lo que vendría a ser el Fondo de Salud también, bajo lo que viene a ser la banca de fomento. Desapareció lo que venía a ser la banca de fomento, ya que debido al autogolpe él tenía la potestad de crear todo lo que él deseaba, ya que no tenía un control, mm, no había quien lo controle, por así decirlo. Creó también lo que eran las políticas, estas políticas macroeconómicas, y una de ellas fue lo que vendría a ser las privatizaciones de las empresas, habiendo empresas como las que adjudicaron en su momento la empresa minera de hierro del Perú en 1992, que el adjudicatorio fue Consorcio Yougan, Pretromar uno, que el adjudicatorio fue Petrotrec, hubo también Entel, la compañía peruana de teléfonos, el adjudicatario fue la Telefonía de España, Sindicato de Inversiones y Administraciones, y entre todas esas empresas que pudo adjudicar. Ahora, referente en general, en conclusión de todo lo que viene a ser el gobierno referente al tema de las deudas, netamente, a pesar de un notable aumento en la deuda externa y de lo que son las caídas de las exportaciones, se puede decir de por sí que su gobierno tuvo un planteamiento antiinflacionario exitoso. Las exportaciones y el PBI crecieron notablemente. Sí se pudo mantener un crecimiento económico estable, lo cual se frenó en los años 98 porque hubo una crisis pues conocida como la crisis asiática, que fue una crisis internacional. Esto sí redujo el crédito del sector privado y pues desaceleró el crecimiento, pero en realidad era una crisis internacional. Entonces era obvio que iba a afectar el país. Superado este impasse, pues en el año 2000, ya cuando él se retiraba, la economía seguía creciendo. Así que los pobladores, pues al comparar el gobierno anterior, que fue con Alan García, pues tenía el favor, tenía el beneficio, Alberto Fujimori, que esto jugaba como un contraste para él a su favor, ya que a pesar de todo, pues la gente indicaba que había sido un buen gobierno a comparación del anterior. Eso sería todo.